Esta mañana continuaremos estudiando la historia de un pueblo llamado Israel. Este pueblo fue rescatado de un imperio, de las manos del imperio de los egipcios. Este imperio había tenido oprimido al pueblo de Israel por más de 400 años. Así que la salida de Egipto del pueblo de Israel fue una salida llena de milagros. Solamente la mano misericordiosa y poderosa de Dios pudo sacar al pueblo de Israel de la opresión en la que se encontraba. Pero no solamente lo sacó de Egipto, sino que sacó a Israel de Egipto y lo ha llevado por un lugar hasta llegar a un punto estratégico en el plan que Dios tiene para este pueblo. Y el punto estratégico es una montaña, el famoso monte Sinaí. ¿Y por qué es estratégico? Porque es allí, en esa montaña, donde Dios se ha revelado. Donde Dios se ha revelado no solamente a aquel hombre que se le reveló en una zarza, sino que ahora se revela a todo el pueblo. Y el pueblo ha respondido ante esa revelación de Dios. Dios, les ha dado la información del por qué Dios los ha sacado de esa tierra de Egipto. Y la razón del por qué lo ha hecho de la forma que lo ha hecho. Si tú vas al capítulo 19, versículo 3, dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Y puedes leer. Podemos ir ahí al versículo, capítulo 19, ¿puedes acompañarme? Y mira el versículo 5, lee conmigo el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿vosotros qué? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Los he sacado de Egipto y los he traído con mano poderosa y los he traído hasta este monte para revelarme a ustedes, porque yo quiero que ustedes sepan que quiero que ustedes sean mi pueblo, mi especial tesoro. Pero hay algo que impide que eso se haga real. Hay algo que impide que ustedes sean mi pueblo. ¿Sabes qué es, Israel? Tu pecado. Es tu pecado lo que impide que yo sea tu Dios y tú seas mi pueblo. Y no hay forma en que yo sea tu Dios y tú seas mi pueblo, porque tú tienes una condición caída que yo no puedo tolerar. Yo no puedo pasar por alto tu pecado. Tu pecado tiene que ser castigado y tú tienes que ser exterminado. Porque aunque yo desee ser tu Dios y tú desees ser mi pueblo, tu condición lo imposibilita. Impide que eso sea real. Porque mi santidad jamás se mezclará con tu pecado. Jamás mi presencia podrá habitar en medio tuyo por tu condición caída. Y fue en esa montaña precisamente que Dios habla con el pueblo y se revela a ellos para que ellos consideren su condición, pero también consideren la gracia de Dios que se revela a pesar de su condición. Y lo hace en diferentes escenarios. Ustedes recordarán que hay 3 niveles de revelación. El pueblo es el nivel donde no pueden ni siquiera tocar esa montaña y se quedan diciendo: no, nosotros no queremos ni siquiera tocar, porque ellos saben que tocar iba a ser un exterminio para ellos. Porque quien se está revelando es el Dios Santo. Pero Dios llama a los 70 ancianos y a Moisés y quedan ellos en un segundo nivel.
Ellos sí pueden entrar a esa montaña y llegan hasta un nivel medio. Pero hay uno que sí va hasta la cúspide y es Moisés. Y Dios allí se revela a Moisés y le dice, sabes, esa es la realidad de la condición del pueblo, pero voy a hacer todo lo necesario para que yo sea el pueblo de ellos, yo sea el Dios de ellos y ellos sean mi pueblo. Y voy a proveer de todo lo necesario para que mi presencia esté en medio de ellos. Así que Moisés recibe la ley y recibe todas las instrucciones para que eso se pueda dar. El deseo de que Él sea su Dios y ellos su pueblo se va a cumplir porque Dios va a proveer de todos los medios para que eso se logre. Así que en el capítulo 26, 27, nosotros recordamos que vimos que Dios va a establecer un tabernáculo para que allí esté la presencia de Dios. Y Moisés recibe las instrucciones de cómo hacer ese tabernáculo. Pero el tabernáculo simplemente manifestaba la presencia de Dios. Pero había que buscar a alguien que representara al pueblo en la presencia de Dios. ¿Y quién fue? Capítulo 28. Los sacerdotes. Ahora, ya está la presencia de Dios en medio del pueblo a través de un tabernáculo, donde está allí manifestada en ese lugar santísimo. Y ahora Dios provee no solamente de ese tabernáculo, sino que provee ahora de un sacerdote para que ese sacerdote presente ofrendas para que el pueblo no sea consumido por su pecado, sino que ofrezca ofrenda para expiar el pecado de estos israelitas. Y en el capítulo 28 entonces vimos al sacerdote que es el representante del pueblo delante de Dios. Y ahora llegamos al capítulo 29, versículo 30. Porque cabe mencionar algo. El sacerdote también tenía la misma condición que todo el pueblo. El sacerdote no tenía una condición diferente a los israelitas. De hecho, mientras está Moisés recibiendo todas estas instrucciones, el amado Aarón, que está siendo escogido por Dios soberanamente, por gracia de Dios, ese hombre está levantando un Dios ajeno al Dios verdadero. Eso nos revela que la condición de Aarón y sus descendientes también es una condición de pecado. Y por esa razón, el capítulo 29 y capítulo 30 nos va a mostrar que ahora Aarón tiene que ser consagrado, purificado, porque es pecador, al igual que todo el pueblo. Pero un pecador va a tener que representar al pueblo. Los sacerdotes no podían presentarse sin haber sido purificados porque eran pecadores. Y el mismo sacerdote tenía que ofrecer lo necesario para poder ser purificado porque sabía que no podía presentarse ante la presencia de Dios por ese pecado que en él habitaba. Así que en este par de capítulos, capítulo 29 y capítulo 30, nosotros podemos ver la purificación y la consagración de los sacerdotes para representar al pueblo delante de Dios. Pero quizá alguien podría decir, Luis, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pero también eso no solamente nos va a apuntar hacia ese sacerdote que era pecador, sino que nos va a apuntar hacia algo más adelante. Esto nos servirá para ver cómo ese ritual del pasado, ese ritual de purificación estaba señalando hacia un ritual más grande, un ritual completo. Ese ritual es lo mismo que encontramos en Cristo,
como el verdadero medio de purificación. Ya no será la sangre de un cordero, ya no será la sangre de un becerro, ya no será el agua que purifica, sino que será la obra de Cristo y su palabra que purifica al pueblo. Y sabes, porque Cristo es el sacerdote y sustituto que realmente quita el pecado. Porque Cristo es el sacerdote y sustituto que realmente quita el pecado, tú y yo debemos consagrarnos a Él. Porque aunque nosotros vamos a ver la historia del pasado, eso tiene una relevancia para nosotros en el presente. Esos sacerdotes eran solamente sombras del verdadero sacerdote, como lo veremos en un momento. Ese cordero era solamente sombra del verdadero cordero. Y quien realmente es nuestro sacerdote y quien realmente es nuestro sustituto, no fue la descendencia de Aarón, no fue el macho cabrío, fue Cristo Jesús. Y porque Cristo es ese sacerdote y sustituto verdadero que quita el pecado, tú y yo debemos consagrarnos a Él. Ahora, permítame ver el pasaje del capítulo 29 y veamos cómo se purificaban y cómo se consagraban esos sacerdotes. Y hay por lo menos 5 elementos que tiene este ritual para consagrar a los sacerdotes y al pueblo. Porque cabe mencionar que no solamente los sacerdotes están aquí incluidos en el capítulo 29 y el capítulo 30, sino que también el pueblo. Pero veamos estos 5 elementos de este ritual, que es una purificación. Y este es el primer punto, solamente veremos 2. Una purificación temporal para los sacerdotes y el pueblo. Y después veremos el segundo punto, una purificación total para su pueblo de sacerdotes. Pero veamos esta purificación temporal para los sacerdotes y el pueblo. Capítulo 29. Tú ves allí en el capítulo 29 cómo Dios va a establecer, pero el proceso de purificación. Ve al versículo 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué? Los lavarás con agua. El primer elemento de este proceso de purificación, ¿cuál es? Lavarlos con agua. Antes de entrar, este lavabo donde se lavaban, estaba antes de entrar al lugar santo. Era en el patio. ¿Te acuerdas de ese? Hay un patio donde todas las personas tenían acceso, y este Aarón tenía que ser lavado antes de entrar al lugar santo y antes de entrar al lugar santísimo. Y allí se lavaba, en la fuente de bronce. ¿Por qué? Porque precisamente traía pecado en su vida. Y antes de ponerse las vestiduras, que es el segundo elemento de este proceso, ellos tenían que ser purificados con agua. Nadie podía entrar, ni siquiera tocar las vestiduras que Dios había provisto para estos sacerdotes, a menos que fueran lavados. Y eso nos hace recordar en el Salmo 24, 3 y 4. ¿Recuerdas? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en el lugar santísimo? El limpio de manos y puro de corazón. Nadie podía entrar a ese lugar santo a menos que se purificara con agua. Pero un segundo elemento de este proceso, versículo 5. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod. Y aquí encontramos el segundo elemento de este proceso de purificación. Primero se lavan con agua, después los vistes con las vestiduras sacerdotales. Y se ponen todas esas vestiduras que veíamos con el pastor Pepe la semana pasada. Después, en el versículo 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y los ungirás. Este es el tercer elemento. Se lavan las manos, se visten con las vestiduras sacerdotales, se ungen con ese aceite de la unción.
Y es una unción diferente a las de los demás sacerdotes, porque esta unción era, en verdad, era bañar con aceite el cuerpo de Aarón, del sumo sacerdote. Y después nosotros encontramos del versículo 19 hasta el versículo 42 un proceso de sacrificios. El primer elemento es se lavan. Segundo, se visten. Tercero, son ungidos. Cuarto, comienza un proceso de sacrificios. Y estos sacrificios son interesantes porque ahora van a traer un becerro y 2 corderos. 3 sacrificios. Cada uno de ellos tiene una representación. El primer sacrificio era a través de un becerro, perdón. Ese becerro era el sacrificio de la expiación, donde el sumo sacerdote tenía que tomar ese becerro y poner sus manos sobre la cabeza de ese becerro. ¿Por qué? Porque ahora el sumo sacerdote entiende cuál es el problema del por qué no podía haber relación entre Dios, eterno Dios, y el pueblo. ¿Cuál era el problema? El pecado. Y necesitaba un sustituto para que ese pecado fuera transferido a alguien que cargara con el castigo por su pecado. Y entonces el sumo sacerdote tenía que tomar ese becerro y tomar la cabeza de ese becerro, y no solamente tenía que tocar. Me llamó la atención que Spurgeon, en un comentario de este verso, dice lo siguiente: la palabra hebrea significa más que colocar ligeramente la mano. Da la idea de presionar con fuerza la cabeza del becerro. Tenía que apoyarse sobre su cabeza, cargándola con su carga, representando su aceptación de su sustitución, su alegría de que el Señor acepte a esa víctima en su lugar. Cuando pusieron sus manos sobre el becerro, hicieron una confesión del pecado. No era simplemente tocar, mi hermano, era entender que este becerro está llevando sobre su vida, mi vida. Este es el sustituto mío. Yo merezco morir. Yo merezco morir, pero Él morirá en mi lugar. Porque yo soy culpable, decía Aarón, o el sumo sacerdote. Yo soy culpable, pero hay alguien que me sustituirá. Así que ese becerro era quien sustituía al sumo sacerdote. Después de eso, toman a un carnero. Y este carnero era quemado. A diferencia de el becerro, que era descuartizado y una parte de sus órganos eran quemados afuera. Ahora, este cordero es un cordero de ofrenda quemada, de olor grato, donde ellos ahora ponían el cordero sobre ese altar y se quemaba. Y eso representaba que Dios estaba aceptando una propiciación, esa sustitución. Y al final había un tercer animal sacrificado, un carnero más. Y con la sangre de ese tercer carnero se ponía sobre el lóbulo de la oreja del sumo sacerdote. Pero es interesante que hay 3 partes del cuerpo del sumo sacerdote que eran marcadas con esta sangre: la oreja, la mano en el pulgar y el pie del sacerdote. Y esto representaba que el cuerpo, que todas las acciones, pensamientos y los sentidos del
del sacerdote estaban siendo consagrados a Dios por tener ahora esa bendición de que un sustituto fue agradable delante de Dios, y ahora el sumo sacerdote dice: mi cuerpo entero y mi ser entero es consagrado al eterno Dios. E inmediatamente después, versículos 26 al 34, nosotros encontramos que hay una comida, porque fue agradable el sacrificio, y ahora con esos sacrificios que se han presentado, se hace un banquete, porque ahora sí, hay paz con Dios. Podemos sentarnos, y el sacerdote podía decir: ahora me puedo sentar en la presencia de Dios, porque hay un sacrificio que fue agradable a Dios, y yo me he consagrado a Él al ver todo lo que Él ha hecho por mí, y me siento a la mesa a disfrutar de la comunión con Él. Y eso era precisamente la intención de Dios al darle estas instrucciones, que el pueblo pudiera ver a través de este representante que había, este representante llamado sumo sacerdote, que había un medio por el cual ellos podrían ser aceptos. ¿Cuál era el medio? Un sustituto. Ellos no tenían capacidad, sino que tenía que haber un sustituto. Y a partir de allí, nosotros vemos del versículo 38 al 42, lo que acabamos de leer en el tiempo introductorio del sermón. ¿Cuántas veces tenían que recordar esto? ¿Recuerdas? Todos los días. ¿Cuántas veces al día? 2 veces al día. Eso representaba que el pueblo tenía que estar recordando que necesitaban un sustituto, porque todos los días pecaban. Todos los días pecaban, y en la mañana necesitaban un sustituto, y al final del día necesitaban un sustituto, y ese sustituto que fuera olor grato a Jehová. Pero hemos dicho 4 elementos de los 5. Número 1, se lavaban. Número 2, se vestían con las vestiduras sacerdotales. Número 3, eran ungidos. Número 4, presentaban todos estos sacrificios que hemos visto. Pero quisiera llamar tu atención a un 5.º elemento que habla de las ofrendas por el rescate. Capítulo 30, versículos del 11 al 16. Ahora, el pueblo hasta aquí solamente está siendo representado por el sumo sacerdote. Pero ahora hay un elemento de este ritual que el pueblo va a hacer: las ofrendas por el rescate. Los versículos que nosotros encontramos aquí, del capítulo 30, del versículo 11 en adelante, realmente el énfasis no está en la ofrenda de ellos, sino está en las personas que decidieron darla. Porque aquí se pide que comiencen a ofrendar, y puedes tú ver versículo 12: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayan contado. Esto dará a todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Y comenzamos a ver que este ciclo era una ofrenda estándar para todos, no importaba tu condición, tú necesitabas dar esta ofrenda. Así que el énfasis no está en la ofrenda, el énfasis está en la persona que da esta ofrenda. Porque cada uno tenía que ser consciente que tenía que identificarse con el sacerdote. El sacerdote iba a representar al pueblo de Israel siempre y cuando el pueblo de Israel, se identificara con el pueblo de Israel. ¿Y cuál era la forma en que ellos se iban a identificar con el pueblo de Israel? Al dar una ofrenda. Y el énfasis no está en la ofrenda, el énfasis es: identifícate con nosotros, para ser representado por el sumo sacerdote cuando entre al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Me estoy explicando? Espero que sí. No me hacen así, entonces supongo que tengo que regresar al principio.
No, no se creen. Entonces, el pueblo tenía que entregar esta ofrenda para ser tomado en cuenta en el pueblo. Imagínate esa fila. Yo necesito ser representado por el sumo sacerdote porque yo quiero que ese sea mi Dios y yo ser su pueblo. ¿Cuánto es la ofrenda? Aquí está la ofrenda. Y este momento es diferente al momento que nosotros encontramos allá en el capítulo 24. Lee conmigo el capítulo 24, versículo 7. Y tomó el libro del pacto cuando está Moisés hablando con el pueblo, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Y qué dijo todo el pueblo? Porque aquí está todo el pueblo hablando. Ok, todo el pueblo, y eso es muy normal, ¿no? Cuando estamos en medio del populacho, todos nos sentimos valientes y decimos, yo quiero, yo también, yo voto, o lo que sea. Pero ahora, en el capítulo 30, ya no es grupal, es personal. Cada uno va a venir y va a entregar su ofrenda para identificarse con el pueblo. Así que estos 5 elementos son los elementos de este ritual que consagran tanto a los sacerdotes como al pueblo. ¿Y para qué es todo esto? Pues leímos hace un momento, volvamos a Éxodo capítulo 29, versículo 43. Todo esto tiene el propósito de reunirse con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión, y el altar santificaré. Asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Versículo 45 y 46, ¿lo podemos leer juntos? Y habitaré. ¿Qué es lo que desea? Estar en medio de ellos. Yo, Jehová, lo digo. Tomaré al sacerdote y tomaré a este pueblo porque quiero habitar en medio de ellos. Ahora, todo eso no era lo que quitaba el pecado. Luis, entonces, no, eso no era lo que quitaba el pecado, sino que ellos tenían que confiar en que ese carnero estaba representando a alguien que sí puede quitar el pecado, porque ese carnero no cumplía con cabalidad lo que el hombre representaba. El hombre necesitaba a un representante igual que él para poder ser quitado y expiar su pecado. Pero estaba representando, y Aarón, cuando ponía sus manos sobre ese becerro, recordaba la promesa de Génesis 3, versículo 15. Vendrá uno que en verdad herirá en la cabeza el poder del pecado. Y aunque este solamente es un sustituto parcial, yo confío que algún día vendrá ese cordero verdadero, ese becerro que quite y me sustituya cabalmente. Y eso es el por qué decimos que Cristo es el sacerdote. Ahora, Hebreos nos permite interpretar en el Nuevo Testamento, en nuestra época, lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Y quisiera que fuéramos rápidamente a varios pasajes de Hebreos. Por favor, si me puedes seguir, Hebreos capítulo 7, vamos a leer el capítulo, algunas porciones del capítulo 7, algunas porciones del capítulo 9 y capítulo 10. Entonces mantengamos nuestra Biblia abierta en Hebreos.
Hebreos capítulo 7, quisiera pedirte que vayas conmigo al capítulo 7, versículo 23 al 28. Y los otros sacerdotes, ¿quiénes son? Aarón y su descendencia. Llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas ¿quién es este? Cristo, por cuanto permanece. ¿Quién permanece para siempre? Cristo. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo. ¿Puedes leerlo conmigo? Siempre. Siempre. ¿Para qué? No 2 veces al día. No 1 vez al año. Siempre. ¿Puedes imaginar eso? Siempre. No hay un solo segundo de esta existencia que Él no esté intercediendo por mí y por ti. Un solo segundo. Siempre. Capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre, ¿a dónde? Habiendo obtenido eterna redención. Esos hombres de Aarón, esos becerros, esos carneros, no ofrecían eterna redención, jamás. Era una temporal purificación. Versículo 26 al 28 del capítulo 9. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué? Hermano, piensa eso. Él se presentó una vez para quitar, ¿qué? Él nos representa y nos ha vestido con su justicia para que nosotros nos presentemos, ¿cómo? Sin pecado. Cada vez que tú y yo nos presentamos al trono de la gracia, estamos presentes sin pecado. Eso es algo que a mí me sorprende cuando pienso en esa justificación gratuita, que Él me ve como justo, cuando me siento injusto, cuando yo veo que no soy justo, cuando veo que mi corazón aún da tirones hacia el mal, pero Él me ve justo, puro, sin pecado. Ningún cordero del Antiguo Testamento podía hacer lo que este cordero puede hacer. Capítulo 10, versículo 1 y 2. Bueno, voy a terminar el capítulo 9. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ves el contraste? Ahora, capítulo 10, versículo 11 en adelante. No voy a leer hasta el 22, hasta más adelante, pero quisiera que por lo menos hasta el versículo 15. Y ciertamente todo sacerdote está, puedes ver allí, día tras día,
ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ningún sacrificio de la antigüedad podía quitar los pecados, pero un solo sacrificio hizo perfectos a los que Él llamó, santificó, purificó. Así que hemos dicho en el primer punto, una purificación temporal para los sacerdotes y para el pueblo. Pero ahora vemos en Cristo una purificación total para su pueblo de sacerdotes. Ya no es el pueblo y los sacerdotes. Ahora Dios ha escogido a un pueblo de sacerdotes. Ya no tienen que tener un representante el pueblo, porque ellos son por sí solos representados por el sumo sacerdote. ¿Y cómo lo hizo? A través de la obra de Cristo. Y quisiera pedirte que tú pensaras en esto, mi querido oyente, miembro de la iglesia, visitante. Esta consagración de los sacerdotes era solamente sombra de estos bienes venideros que acabamos de leer. Nuestro Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote de nuestra profesión. Él nos ha vestido con vestiduras santas, porque Él se revistió con nuestras vestiduras de injusticia. Él recibió sobre sí mismo nuestras manos y recibió el traslado de nuestro pecado cuando nosotros lo tuvimos por azotado, por despreciado. Es Cristo, nuestro Cordero. Pero alguien pudiera decir, Luis, entonces Cristo es nuestro Cordero, o es el tabernáculo, o es el sacerdote. La respuesta es las tres y muchas cosas más. Todo Éxodo hemos visto que Él es el Cordero Pascual, Él es el maná del cielo, Él es el agua viva, Él es la roca que lleva nuestro castigo, Él es el mediador, Él es la encarnación de la voluntad divina. En el Antiguo Testamento encontramos imágenes tras imágenes que nos presentan a Cristo. Todos esos rituales no tienen el fin en sí mismo, tienen el fin de apuntarnos hacia el Cristo verdadero, el verdadero Mesías, el Dios encarnado que quiso habitar entre nosotros, porque el fin era que Dios quiere ser el Dios de un pueblo y tomar a un pueblo como su pueblo. Todas estas figuras son necesarias para expresar la obra y la persona de Cristo, porque es como elementos que van formando un gran tapiz de la persona de Cristo. Todos esos elementos son necesarios para que tú veas que la obra de Cristo es mucho más que solamente un sacerdocio. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él se trata todo. En la historia, los sacrificios que nosotros vemos del Antiguo Testamento preceden, sí,
al Calvario. Todos estos elementos que nosotros estamos estudiando de Éxodo son precedidos, son antes que el Calvario. Pero en el plan de Dios, el sacrificio de Cristo estaba antes que todos esos sacrificios. Sí. Lee conmigo Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue inmolado el Cordero perfecto? Antes del tiempo. No, hermanos, no es que el Antiguo Testamento fue diseñado por el hombre para apuntarnos hacia Cristo. No. Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, fue inmolado antes de que fuera el Éxodo. Por eso decimos que toda la Escritura son tesoros que nos están revelando quién es Cristo. Porque Él es la raíz de David, Él es el descendiente de David, Él es el Cordero Pascual, Él es la última ofrenda por el pecado, Él es el chivo expiatorio. Todos los elementos que encontramos en la Escritura nos están apuntando hacia la belleza de la obra y la persona de Cristo. Y quisiera terminar en esta recta final con dos cosas, mencionándote cómo este Cordero Pascual, que es Cordero, que es sacerdote, te lleva inscrito en su corazón. ¿Recuerdas esas ofrendas del rescate del pueblo que hacían filas para ser parte del pueblo? ¿Sí? ¿Recuerdas eso? Ahora, Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él, ese sacerdote, en su pectoral llevaba los nombres de las 12 tribus, representando a todos aquellos que habían sido registrados porque habían traído una ofrenda y habían dicho: yo quiero ser representado en ese sacrificio. Ahora Cristo entra al lugar santísimo una sola vez, y ¿sabes a quién llevaba Él escrito allí? Tu nombre y mi nombre. ¿Desde cuándo? Según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Desde antes del tiempo. Él pensó en ti. Y Él pensó que en el 2022, 23, tú estarías aquí hoy. Y Él intercedería por ti hoy. Y te lleva en su corazón y dice: justificado. Él es justo. Mira, hermano, quizá tu nombre no está escrito en el top 10 de los hombres más influyentes o de las mujeres más poderosas, pero está inscrito en el corazón de tu Redentor. Y no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda arrebatar ese nombre de sus manos. Cuando Dios ve a Cristo, te ve a ti y me ve a mí, porque ahí está inscrito tu nombre. Si eres cristiano,
Si eres cristiano, tu nombre está en el cielo. No está en un Excel de la membresía de la iglesia, que de repente ahí se nos van algunas cosas. No, está inscrito en el libro del Cordero. Él ascendió al cielo para darte salvación. Él es el recordatorio ante Dios que garantiza, por favor escucha esto, Él es el recordatorio ante Dios que garantiza tu seguridad en el cielo. Dios jamás se puede negar a sí mismo. Y Él cada vez que ve a Cristo, te ve a ti y dice, Él es mío. Y aunque venga la acusadora a decir, pero mira su pecado, mira lo que acaba de decir, mira lo que acaba de ver. Pero Él es mío y estoy comprometido en su santificación y no dejará su obra a medias. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Pero antes de terminar, déjame decirte algo. ¿Tienes tú alguna responsabilidad en esto? Sí. Porque quizá estamos haciendo el énfasis en esa obra de Cristo en ti. Y es cierto, eso es lo que tú necesitas. Pero hay una responsabilidad en ti y en mí. Y ahora sí quisiera que vayamos nuevamente a Hebreos capítulo 10. Porque mira el escritor de Hebreos, después de mostrarnos a este sumo sacerdote, a este que traspasó los cielos, a este que una vez y para siempre perdonó y expió los pecados. Ahora, capítulo 10, versículo 19, concluye de la siguiente forma. Así que ¿qué? ¿Con qué nos conecta? Pues, así que si tú tienes ese sumo sacerdote, así que si tú crees en ese sumo sacerdote, ese Cordero Pascual, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué más? Purificando los corazones de mala conciencia. ¿Y qué más? Y lavado los cuerpos con agua pura. ¿A qué te suena eso? A Éxodo 29 y 30, ¿sí o no? Se lavaban, se purificaban. Luis, ¿entonces qué? ¿Tenemos que regresar? No. Pero sí tienes que acercarte, sí tienes que purificarte, sí tienes que lavarte, sí tienes que... Mira el versículo 24. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que el día se acerca. Es cierto, Dios ya ha hecho su obra en Cristo. Cristo ha hecho su obra por nosotros. Ya no hay más rito que tengas que cumplir, pero hay una responsabilidad en ti. Hermanos, tenemos que purificarnos. La obra de Cristo me permite ser consciente ahora de mi pecado. Yo no puedo negar que sigo luchando con el pecado, y tú también. ¿Y qué tienes que hacer con el pecado? Arrepentirte. ¿Qué tengo que hacer con el pecado? Arrepentirme. ¿Cada cuándo? Constantemente, porque tengo ahora la oportunidad de acercarme cada momento. No tengo que esperar en la mañana y en la tarde para acercarme para pedir perdón. En el momento de mi pecado yo puedo clamar al trono de la gracia y decir: Cristo, intercede por mí, porque he pecado y me siento horrible porque he deshonrado tu santo nombre y tu obra. Perdón por mi pecado. Hermano, por favor, quiero pedirte que seas consciente de tu pecado. No lo justifiques, no hagas un sistema mental que te dice, bueno, por la obra de Cristo yo ya no tengo que estar preocupándome por tu pecado. Sí te tienes que preocupar por tu pecado y confesarlo delante de Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarlo.
No dudes de que Él te perdonará, pero confiesa tu pecado. Creo que lamentablemente nos hemos acostumbrado a ciertos pecados que deberíamos estar confesando continuamente. No necesitas esperar a un domingo para venir a confesar tu pecado. Puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe para recibir el perdón. Hermano, la sangre de Cristo es suficiente para perdonar cuantos pecados hayas cometido hoy. Sí. Joven, no te acostumbres a ocultar tu pecado, confiesa tu pecado. Así que el llamado es, quitemos el pecado. Pero un segundo llamado es, quitemos el temor. Cuando tú consideras ese amor tan grande de Cristo hacia ti, tú te vas a dar cuenta que no hay por qué temer, porque el amor de Cristo echa fuera todo temor. No temas, no temas acercarte al trono de la gracia. No temas que porque tu pecado del pasado te va a perseguir hoy. No, no, mi hermano. Por la obra de Cristo fue quitado ¿qué? El pecado. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay. Luis, pero ¿qué del sufrimiento? Vivimos en un mundo caído y el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. No es que el pecado te estás persiguiendo porque Cristo rompió el poder del pecado sobre ti. No temas. Ven a Él. Confiesa tu pecado. Considera el amor tan grande del sumo sacerdote, de ese tabernáculo de Dios, del Cordero perfecto. Debería llevarte a huir del temor, porque el amor echa fuera el temor. Así que quita el pecado, quita el temor. Y número 3, quita la vergüenza. La vergüenza. Vergüenza por el pecado oculto. Pecados del pasado que nos aterrorizan cuando pensamos que pueden ser descubiertos. Estoy seguro que más de uno aquí nos sentimos avergonzados por nuestro pasado, que nos daría vergüenza que alguien supiera de nuestros pecados. Yo no estoy llamando a que tú tengas que estar diciendo todos tus pecados, pero tienes que vivir en libertad porque el Cordero te ha hecho libre de la vergüenza. Ese pasado tenebroso que quizá tú sientes que te persigue, puedes confesarlo ante el Señor y sentir la libertad de que si Él no te condena, ¿quién te condenará? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los justifica. Mi hermano, no tengas vergüenza. Hoy eres libre de la vergüenza si crees en el Cordero Pascual. Joven, quizá es una inclinación hacia la homosexualidad, hacia el lesbianismo. Es pecado, pero sabes, Cristo puede perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad, y necesitas confesar tu pecado y que otros puedan ayudarte en este proceso. Joven que estás luchando con la pornografía, adulto que estás luchando con la pornografía, ven, confiesa tus pecados y busca ayuda. No tengas vergüenza. Necesitamos los unos a los otros para que el engaño del pecado no endurezca nuestros corazones. Así que termino. Cuando dudes de tu salvación, cuando sientas el peso de tu pecado, cuando falles al Señor de alguna forma, puedes mirar al cielo y contemplar a tu sumo sacerdote que tiene tu nombre inscrito sobre su corazón.
que intercede perpetuamente y para siempre por ti. Puedes ver a Jesús parado allí como el recordatorio ante Dios de que eres su hijo y que nada te puede arrebatar de su mano. Piensa en los años que te quedan. No sé cuántos sean. No sé qué problema venga en tu vida. Pero yo estoy seguro que venga lo que venga, ahora y para siempre, Jesús está en el cielo llevando tu nombre y mi nombre. Si viene la muerte, mi nombre sigue estando inscrito. Si viene el cáncer, mi nombre sigue estando inscrito. Si se quita algo que yo amo, mi nombre sigue estando inscrito. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida, porque mi nombre está inscrito y tengo paz con mi Dios. Señor Jesús, hoy venimos aquí para agradecerte por esa obra redentora, sustitutoria. Y hoy, porque tú eres nuestro Cordero, nuestro sustituto, nuestro sacerdote, queremos pedirte que nos ayudes a consagrarnos a ti, quitando el pecado, quitando el temor, quitando la vergüenza y poniendo nuestra mirada en ti. Señor, necesitamos verte a ti. Es tan fácil ver nuestro pecado y autoflagelarnos y culparnos y avergonzarnos y sumergirnos en la autocompasión. Pero hoy queremos suplicarte, Dios eterno, ayúdanos a verte a ti, a considerarte a ti, porque con facilidad nos envolvemos en nuestra autocompasión. Pero hoy, al verte a ti sentado en ese trono, intercediendo por nosotros perpetuamente, sin que nada nos pueda quitar de tu corazón, sin que nadie pueda arrebatarnos de tus manos, hoy queremos decirte, ayúdanos a verte a ti durante esta semana. Y que cuando fallemos y pequemos, que seguramente lo haremos, sea por omisión o sea en una acción, voluntaria o involuntariamente, Señor, que allí corramos y te veamos a ti, porque tú eres suficiente para perdonar nuestros pecados. Ya no hay más sacrificio, solamente es venir corriendo en arrepentimiento y fe. Señor, usa este tiempo. Yo no sé si tú has creído en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu sustituto y sacerdote. Pero si no lo has hecho, yo te quiero invitar a que creas en Él. Quizá la culpa que tú tienes es demasiada grande. La vergüenza que te persigue, sientes que es muy pesada. Pero hoy te quiero invitar a ver a Cristo, nuestro sacerdote, nuestro sustituto. Y veas en esa cruz a ese cordero que fue inmolado para que tú hoy puedas recibir el perdón de tus pecados. Abrázalo, pon tus manos sobre Él, cree en Él, confía que Él es tu sustituto, confía en eso y recibe el perdón de tus pecados y vive una vida nueva como un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Yo te quiero invitar. Si tú al final de este sermón quieres acercarte con alguno de los pastores, con algún líder de grupo pequeño, hazlo. Pero, iglesia, estoy seguro que muchos de aquí nos hemos sentido cansados por el pecado y hemos dejado de disfrutar
a nuestro Cordero Pascual. Algunos podríamos llevar meses sin sentarnos a la mesa del banquete de la paz con Dios. Hoy te pido que vuelvas al banquete, vuelvas a la mesa, a ver al Cordero, a ver el alfa y el omega, el principio y el fin. Y que pidas hoy, antes de terminar, pidas: Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Ayúdame a gozarme en ti, a disfrutarte a ti.